Bueno, pues buenas noches nuevamente aquí en la Escuela Apostólica Profética, que es una cima de águilas. Ustedes son las águilas y Dios es grande sobre todo el universo y nos ha dado una cima para residir en ella, ¿verdad? Hoy vamos a continuar después de haber visto pues unos temas muy interesantes que nos hacían la pregunta, ¿está usted libre de ataduras? Recuerda. Esperamos que en estas semanas esté usted meditando, estén haciendo sus tareas. Iniciamos con el tema funciones proféticas para activar a la iglesia en la guerra espiritual. Decíamos en clases pasadas que el profeta y el apóstol son los ministerios de guerra. El profeta diría alguien, viene a ser el estratega y ejecutor, y el apóstol es el ejecutor. En una escuela como la nuestra, lo profético y lo apostólico se unen como si fueran dos piernas, ¿verdad? Entonces, y agradezco a Dios porque el Señor nos ha dado esta eh, comisión. Ahora, no todas las iglesias están activas en en la guerra espiritual. Es la verdad de las cosas. Eh, en el transcurso de los años, en mi experiencia personal, he charlado con muchos ministerios, muchos pastores, y algunos de ellos definitivamente no están activados en la guerra espiritual. Son contadas las iglesias guerreras. Y gracias a Dios que hay una forma de pedirle a Dios que se active. Realmente el motivo y la esencia de nuestra escuela es activar lo profético y en el marco de lo profético activar también a la iglesia para la guerra espiritual. Así que espero que el Señor nos guíe. Puse ahí la foto de algunos amigos. Este profeta, amigo mío, Franco, reside en Colombia. Un buen amigo, un gran amigo, es un hombre que vale la pena escucharlo. Y vamos a ver, ¿cuál creen ustedes que sería el primer profeta, digamos, profeta de oficio que aparece en las Sagradas Escrituras? No sé si alguien me quisiera decir, levantar la mano. El primer profeta de oficio. Adán profetizó bajo el espíritu de profecía, pero ya como profeta de oficio, ¿alguien sabe? Fue Si no Moisés, saben, ¿quién? Moisés, No, no, no. El primer profeta registrado fue Enoc. Enoc. El libro de Judas, eh, 1, 14, 15, hace algunas referencias a un libro apócrifo. Señalo, es un libro que no está en la Biblia, es un libro apócrifo. Sin embargo, varios autores bíblicos, apóstoles como Pedro, como Judas, y algunos temas más tienen contenidos del libro de Enoc. Ahora, este libro de Enoc hay que leerlo con mucha prudencia, ¿eh? Si alguien dice, es que yo he oído del libro de Enoc, ok, con mucha prudencia y con la dirección del Espíritu Santo, y si no, mejor no lo leas. No te vayas a acabar ahí con un revoltijo de angelología.
medio raro. Pero Judas, la Biblia, esto sí lo dice Judas 14:15, dice, hace ya mucho tiempo Enoc, que fue el séptimo hombre después de Adán. Fíjate, 7 hombres después de Adán es perfección. Habló de esta gente y dijo, miren, Dios viene acompañado de miles y miles de sus ángeles. Viene para castigar a todos los que hicieron el mal y castigará a todos los pecadores que lo insultaron. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual y Enoc está profetizando ya sobre la segunda venida de Cristo. El Señor viene, Maranata. Y este Enoc ya habla de que viene como un ejército el Señor, viene con un juicio también, y aquí encontramos que los profetas van a iniciar el modelo divino porque oyen la palabra estratégica del reino del cielo en los tiempos del reino de Dios y la proclaman. Inducen también los profetas a los apóstoles. No puede haber apóstoles sin profetas. Esto yo sé que a muchos no les gusta, pero no puede haber apóstoles sin que alguien, en este caso el Señor Jesucristo, es el profeta de profetas quien estableció un equipo de apóstoles, ¿no? Eh, y inducen a los apóstoles que son los que van a ejecutar. El ministerio apostólico tiene la fuerza, el poder, la autoridad para ejecutar la guerra espiritual. Un apóstol sabio sabrá oír a un profeta ungido y enviado, ¿no? Esto tome nota. El profeta y la unción que tiene estratégica van a desatar el espíritu de la profecía, van a activar los dones necesarios para la guerra espiritual y también van a activar el oficio de otros profetas. Miren, un profeta tiene la autoridad especial de Dios. Más adelante vamos a ver lo que es la autoridad, lo que es el poder, lo que es la responsabilidad. ¿Eh? El poder dunamis en griego. Un profeta tiene una autoridad especial para derribar reinos demoníacos. El profeta es un guerrero. No conozco a ningún profeta que no sea un guerrero espiritual. Y el profeta está ungido para desarraigar a veces líderes, sistemas religiosos y sus espíritus. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a Jeremías, lo vimos en la clase pasada, vuelvo a repasar, donde dice el Señor, yo te doy poder para arrancar, para destruir 4 verbos. Y luego le dice, te doy poder para plantar y para edificar. Aunque no les guste a muchos religiosos oír una verdad de Dios, eso tiene el profeta. Aquí está otro de mis amigos, profeta Pablo Chávez, hijo también de mi amigo Ronnie Chávez. Estoy tomando un curso con Pablo. Me inscribí con él para tomar un curso de escatología. Escatología es la ciencia de las cosas finales y Pablo es un buenazo en eso. Entonces siempre tenemos que mantenernos actualizados. Dice la escritura que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Está en la primera carta a Corintios 14, esto que acabamos de decir, ¿no? Y dice Pablo en uno de sus libros, los profetas deben traer a la iglesia fundamento bíblico, sólido,
orientación sobre los tiempos divinos bajo un orden establecido con el fin de guiar a los creyentes hacia el verdadero propósito para el cual el Señor los ha predestinado, ¿verdad? Entonces vean ustedes, el profeta trae un mensaje, ¿no? A veces la unción de los profetas va a destruir lo carnal que puede haber allí en algún grupo, en alguna congregación. Va a destruir lo pecaminoso, va a traer convicción, ¿verdad? De echar lo demoníaco fuera de la iglesia, estableciendo la santificación como la base, la pureza de la iglesia, de la casa del Señor, ¿no? Entonces vean ustedes, la unción y el ministerio del profeta va a construir o edificar el cuerpo de Cristo. Las iglesias necesitan el ministerio profético o alguien que les active la guerra espiritual, ¿no? Eh, la casa de Dios necesita estar protegida, resguardada, ¿sí? Eh, porque los ataques son demasiado más en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, bajo esta unción, el profeta va a florecer, a hacer que, vamos, la iglesia florezca para dar fruto eh, y traer revelación, ¿no? Revelación de los propósitos de Dios. Ahí en su libro tienen ustedes una serie de puntos. La unción de los profetas va a afirmar la identidad de la iglesia. Muchas veces hay iglesias que no tienen identidad, hay iglesias que no tienen ¿cómo te diré? Una red, eh, pastores que no le dan cuentas a nadie, ¿no? Que dicen, no, yo soy el ungido del Señor y punto, les guste o no y ya. Pues sí, puede ser que seas el ungido, pero somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? La guía del Espíritu Santo es muy importante, sin duda alguna es importantísima, pero nos debemos unos a otros. Ahí tengo una foto cuando se empezó a construir una casa ministerial, no solamente la casa que está ahí. Hace años estuvimos en una ciudad costera del Pacífico, en Acapulco. El hombre de amarillo actualmente es un pastor. El morenito y negrito, ¿verdad? Es el profeta Harold. Él está ¿cómo se llama esta nación que está junto a Guatemala? Belice. Belice, Harold. Este Harold es un hombre de Dios muy... El de azul es el profeta que ya partió con el Señor, mi amigo Carlos. Y bueno, ahí está un servidor levantando la mano. El Señor empezó a construir una casa ministerial y activarla para la guerra. Ahora, dice el punto 11 en nuestro libro, la unción profética y los dones proféticos son impartidos al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y créame usted que cuando se reúnen dos o tres o cuatro apóstoles y profetas con un sentido común, hay una combinación de dones del Espíritu Santo tan maravilloso que no hay iglesia que no quede edificada cuando se reúnen apóstoles y profetas. ¿Por qué razón? Porque se combinan los dones del Espíritu Santo. No hay apóstol que tenga todos los dones. No hay profeta que tenga todos los dones. No hay pastor que tenga todos los dones del Espíritu. Necesitamos tenerlos, ¿verdad? Entonces, cuando nos reunimos, se va a desatar la convicción de la guerra espiritual. Se va a desatar esa convicción, ¿no? De que hay una guerra, de que estamos en una guerra espiritual. Si la iglesia no tiene esa convicción, esa visión,
Si pretende ignorar las obras del diablo, entonces ¿a qué vino Jesús? ¿O en qué clase de Jesús están creyendo? Jesús vino a buscar y a salvar, sí, el evangelismo, buscar y salvar lo que se había perdido, bendito el Señor, pero también vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, la convicción de la guerra espiritual confirma la presencia del Señor en las personas de la iglesia. No sé si mi hermano Rafael Martínez quiere dar un punto de vista en estos comentarios. Sí, profeta, buenas noches. La parte importante del profeta, muchos hermanos creen que porque llega alguna persona o a un profeta a sus iglesias y le dicen, tú vas a ser profeta, ya lo son al otro día. Lo mismo cuando llega un profeta y tú vas a ser un pastor y ya está armando la revolución para llevarse a los de la iglesia porque ya le dijeron que es pastor y ya no se quiere sujetar. Mm. Esa parte tenemos que tener mucho cuidado, de cómo recibimos la palabra profética. Eh, Definitivamente, lo hemos escuchado, ¿no? Es que vino el profeta y en lugar de edificar, se dividió la iglesia porque uno le dijo que iba a ser pastor y se llevó a los hermanos, ¿no? Apenas no tiene mucho, pasó algo, similar con el pastor Roberto, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos un llamado, tiene que ser confirmado. A mí hace mucho tiempo me dijeron que iba a ser profeta. Yo le digo a la gente, a mí, si me dicen hermano, Rafael, pastor, profeta, a mí no me interesa el nombre. Lo que sí me interesa es estar bien delante de Dios. Yo recuerdo una clase que nos dio, la cual dice, yo siempre lo he dicho, yo no soy quien digo que soy, yo no soy lo que la gente dice que soy, yo soy lo que dice Dios que soy. Entonces, Punto. Sí. definitivamente, en esta parte tienen que tener cuidado con la palabra que le sueltan, ¿no? Porque muchas de esa palabra no se cumple porque no caminan bajo la palabra profética, porque no la creen, porque es muy, no ven más allá de la revelación que trae el profeta y se cuarta ese llamado o se alarga. No es que se quite, sino que se alarga y muchas veces se pierde en el tiempo la palabra profética. Entonces, definitivamente yo he vivido ese proceso donde muchas veces, pues muchas veces ya no he querido seguir, ¿no? Es un peso, es una responsabilidad, eh, son muchas cosas, profeta, y los hermanos que están estudiando tienen que entender eso, ¿no? Que después de este curso van a tener una responsabilidad de ellos, de guerra, de pelea, y que no hay ninguna preocupación porque la victoria está dada en Jesús, pero sí tenemos que pelear, sí tenemos que contraatacar, sí tenemos que armar estrategias. Para eso es una escuela, para que ellos vayan aprendiendo eh, este tipo de estrategias y cómo usar la palabra. Bueno, con toda intención puse esta foto porque, miren, precisamente dice Rafa que él no es profeta, pero nosotros, si ustedes ven, estamos ahí tres profetas con un muchacho que estaba llamado al pastorado. El Señor tuvo que llamar a uno de Belice, a otro profeta de oficio del estado de Hidalgo y a un servidor, para decirle a ese muchacho de amarillo, Dios te está llamando a la guerra, Dios te está llamando. ¿Y qué creen? Le dio vueltas y vueltas y le daba vueltas y decía, sí, 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 cuando Dios. Pero un día llega Rafa Martínez y le dice, muchacho, estás llamado al pastor. Y quién sabe qué llave fue la que se movió ahí en ese picaporte,
que ya estaba orado, bendecido, ya lo habíamos empujado, ¿verdad? Pero, y entonces este hermano dijo, está bueno, y empezó el pastorado. Y hoy tiene una iglesia fructífera, pero tuvo que empezar con mucha guerra, ¿eh? La activación de la guerra espiritual es algo maravilloso porque las iglesias guerreras, cuando empiezan ellos a entender estos fundamentos, que el Hijo del Hombre vino a deshacer las obras del diablo, empiezan a caer todas esas columnas de maldad. Se empiezan a activar los dones de milagros y de fe. Recientemente alguien de aquí del grupo preguntó, oiga, ¿por qué ya no pasan esos milagros extraordinarios, no? ¿Verdad? Bueno, pues porque hay milagros ordinarios y hay milagros extraordinarios, ¿no? El ministerio siempre va a consolar, exhortar. Ven, por ejemplo, este muchacho que es un escritor, cuando Dios nos los da para llamarlo al pastorado, pues también le daba un poquito de vueltas porque no está tan fácil el llamado. Y se fue a estudiar a Jerusalén. Entonces, la vez que fuimos, ¿ustedes creen que se tuvo que meter una paloma adentro de su casa, estar ahí revoloteando la paloma, para que él entendiera que Dios lo estaba llamando? O sea, tuvo que haber un mover sobrenatural para que este hombre dijera, bueno, sí. Y hoy día, bueno, pues lleva 27 libros, está traduciendo una Biblia. Bueno, hay un tesoro que este mes va a salir, es un tesoro. Este muchacho es el doctor Lauro Ayala. Y sí, él trabaja también con la guerra espiritual. Entonces, ha escrito 27 libros, es un escritor y pastor, y está haciendo un trabajo en hebreo que es la Biblia hebraica, no, la Biblia diacrónica hebraica, que no puede faltar en tu biblioteca. Porque aquí vienen, ustedes saben que, a ver, se las voy a enseñar. Permítanme un momento. Ya está. Pues este muchacho se tardó 10 años en escribir la Biblia diacrónica hebraica. Ustedes saben que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y que hay muchas palabras hebreas que, vamos, son formidablemente reveladoras, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando con un hermano que está financiando este proyecto. Eh, yo me presenté con este hermano y le dije, mira, tienes que conocer esto. Y como es un rabino, y el rabino, pues que le estoy hablando, tiene algo de dinerete, dijo, esto es una joya. En el momento que abrió la Biblia hebraica, mira, así como que su vista se fijó, no sé en qué pasaje, y se quedó así calladito, 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 y me dijo, profeta hermoso, hermano hermoso, esto hay que darlo a conocer. Fueron 10 años de trabajo en la Biblia diacrónica hebraica. Mira, yo a veces le doy unas leiditas y me encuentro con unas palabras hebreas maravillosas ya insertadas en el texto. Y ya le dije yo a Lauro, bueno, cuando salga yo me comprometo a venderte 100 Biblias, porque esta obra tiene que ser conocida en Latinoamérica. Es el cumplimiento de una profecía de Ezequiel. Ezequiel dijo que en los últimos tiempos se iba a dar a conocer el idioma hebreo, no para judaizar, sino para los contenidos. En fin, entonces es parte, ¿no? Déjenme mostrarles otra.
Ahí está un amigo, ese güero que está al centro, es el profeta Omar Hilari, un querido amigo de muchos años. Y Omar, ahí esa ocasión fue invitado a que hiciéramos una guerra espiritual, les comentaba la vez pasada, ahí en los vigilantes que están en la carretera de México-Pachuca, ¿no? Ahí está atrás de él, está Pedrito, el chofarista, y estaban los Chávez, creo que está la hermana Guerra, ¿verdad? Tú la conoces, Anita Falcón. Ahí está, Sí, ¿cómo se llama? es Patricia Guerra. Pati Guerra, ahí está, mira. Pati Guerra, sí. Entonces se juntó la compañía profética, fuimos a hacer guerra simultánea, nosotros en la carretera México-Puebla, ellos en la carretera México-Pachuca, a las 12 del día de un día establecido, hicimos toda la estrategia, ya hablamos de que el profeta es una estratega y hicimos la guerra espiritual contra todos esos vigilantes que son de un movimiento masónico que el gobierno de México puso ahí gastando miles de pesos en esculturas que no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Y a veces la iglesia tiene que salir de sus cuatro muros y ir a hacer la guerra, ¿verdad? Entonces ahí estamos con Omar, ¿verdad? Eh, hay muchas cosas que sería largo explicarles qué pasaron después ahí en Ecatepec, pero eh, muchas veces la unción profética apostólica va a destruir montes o reinos satánicos establecidos. Ahí estaban en Ecatepec. No es una casualidad que algún masón ahí del gobierno se le estableció en San Juanico, donde hubo más de 10,000 muertos quemados como un sacrificio pues, ¿a quién? Al diablo, en años pasados. Pero después de haber orado, se agarraron a 4 asesinos seriales que andaban sueltos en Ecatepec, como si Dios dijera, sigan orando, hagan la guerra. Hay que destruir las obras del diablo en el nombre de Jesús. Esto es, ¿verdad? Anita Falcón, tú que conoces a Patti, sabes que se va a ir a Londres. Me dijo que se va a Londres. Pero, ¿qué opinas, Anita, de estas activaciones? Tú has ido a algunas confrontaciones también con Oscar. Eh, no, cuando fue la reunión, cuando hubo una reunión, fue en el 2000, hace como 2 años, para derribar los vigilantes de las entradas en las carreteras. Yo tuve que salir de fuera del país, me fui a Canadá. Y la verdad iba yo con mucho pesar en mi corazón porque decía es que yo tenía que haber estado ahí en ese evento que iba a haber en las carreteras, en los puntos cardinales, pero fue algo bien curioso. Cuando yo llego a Canadá, me llevó, estuve en Victoria, y me di cuenta de que allá se llaman tótems, bueno, les El dicen tótems. tótem, sí me mandaste la foto. Ay, Dios mío. Sí, los tótems en las entradas de los aeropuertos, en donde está todo lo de gobierno. Dios me dio la oportunidad de ungir oficinas de gobierno en Canadá. Me dio la posibilidad, o sea, me dio muchas oportunidades, Dios. En el puerto de Victoria, en las entradas de los aeropuertos, hay vigilantes en las carreteras y en todo lo que es por mar y tierra tenemos vigilantes, pero allá les llaman tótems. Bueno, vean ustedes, ¿no? Fue lo único. Y, Cómo y el Pati, Espíritu Santo, ajá. Y Pati ha recorrido otros países. A mí nada más Dios me ha llevado ahí y a Estados Unidos. sí, cómo no, pero te ha usado también poderosamente ahí en el sureste. Sí, Precisamente hoy le damos la más cordial bienvenida a una pastora que se incorpora al grupo y se incorporó porque es pastora y dijo, yo me pongo al corriente de las 15 clases que van. Bueno, hicimos un pacto de que se pone al corriente, gracias Anita. Bueno, entonces vean ustedes, cuando la iglesia establece el modelo bíblico apostólico,
Basta con que leamos detenidamente el libro de Hechos. Ahí está el modelo bíblico apostólico profético. Entonces las cosas satánicas empiezan a caer. Todo lo satánico empieza a caer, ¿no? Entonces hay una unción especial de guerra espiritual, ¿no? Estratégica que Dios está haciendo hoy en estos tiempos también. Bueno, vamos a ver algunos principios básicos del guerrero. Si dice Rafael Martínez, cuando ustedes terminen el curso, pues esperamos que sean también guerreros espirituales, que activen a sus iglesias. Entonces, ah, vamos a ver estos principios básicos, ¿no? El manual de guerra espiritual va a capacitar a líderes, a cristianos maduros, para vencer en 3 dimensiones del conflicto espiritual. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? El mundo, la carne y el diablo. Otra vez, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Mundo, carne y diablo, ¿no? Este es el más minucioso tratamiento que vamos a ir viendo para hacer de cada uno de nosotros un guerrero, alguien que diga, sí, Señor, cuenta conmigo, como Isaías que dijo, heme aquí, envíame a mí, no a mi padre, ni a mi madre, ni a mi hermano, heme aquí, envíame a mí, por amor a Cristo, por el deber que tengo, ¿verdad? El llamado. Entonces vamos a ver los principios básicos con cosas prácticas sobre la guerra espiritual. Miren, para entender la guerra, a veces tenemos que ver algunas cosas de guerra, porque la Biblia también es un manual de guerra. Había un militar chino que escribió El arte de la guerra hace miles de siglos, cientos de siglos, perdón, que dice, si tú conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no tienes que temer el resultado de 100 batallas, porque ya conoces al enemigo y porque ya te conoces a ti mismo. Ahora, si no te conoces a ti mismo, ¿crees que vas a tener algunos resultados efectivos contundentes? Pues no. Por eso los temas que vimos hace unas semanas era la intención de que te conocieras a ti mismo si estás libre de ataduras. Ahora vamos a ver. Si te conoces a ti mismo, decía este estratega chino Sun Tzu, pero no conoces al enemigo, dice, por cada victoria que logres, también vas a sufrir una derrota. O sea que te tienes que conocer a ti mismo y tienes que conocer a tu enemigo. Pero si no conoces al enemigo, ni te conoces a ti mismo, vas a perder en cada batalla. En cada batalla. Vean ustedes, la guerra también es un arte. Y la guerra espiritual es para conocer también al enemigo y qué es lo que quiere Dios de cómo derrotarlo. David, basta con leer los salmos. Lee los salmos y te vas a dar cuenta cómo David clama a Dios orientación para saber derrotar al enemigo. Vamos a ver algunos principios básicos. Bueno, lo básico que debe conocer un guerrero natural. Vamos a pensar que no es cristiano, o sea, nada más un guerrero. Eh, bueno, tener una clara definición de la guerra y vivir un estilo de vida de guerrero.
Por ejemplo, un soldado tiene que estar yendo al campo de tiro a prepararse a saber tirar. Y si es un guerrero de la antigüita con espada, tiene que saberla manejar y tener una clara definición. ¿Voy a la guerra? ¿Voy a qué? A ganarla. Ya hemos definido en clases pasadas lo que es la guerra espiritual. Recuerda que es una batalla hostil y competitiva con enemigos rivales, con fuerzas espirituales, ¿no? Bueno, vamos a ver qué otra cosa debe tener un guerrero natural, ¿eh? Bueno, conocer el objetivo de la guerra. ¿Por qué está peleando? ¿Por qué está luchando? A ver, ¿nosotros qué dijimos? Estamos luchando para vaciar el infierno y llenar el cielo de almas. El objetivo de la guerra es la evangelización y la liberación. Dar libertad a los cautivos. Entonces, tener el objetivo de la guerra claro, tener un entrenamiento básico, ¿no? Alguien dijo, oye, si tú le das una espada filuda a un niño, se puede cortar. Si tú le das una Magnum 38 a alguien que nunca ha disparado, te puede herir. Ahora, Dios nos dice en su palabra que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, pero hay que saber usar las armas, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, un profeta conoce lo básico. Hay cristianos que yo te aseguro, si vas a tu iglesia y le dices, oye, ¿ya leíste Efesios 6? ¿Cuál es la armadura de Dios? No se la saben. No saben que hay un escudo de la fe. No saben que hay un calzado del apresto del evangelio. No lo saben. Porque nadie les ha dicho. Versículos clave, ¿no? Porque nuestra lucha no es en carne y sangre, ¿no? Por eso en Joel 3, 9 y 10, ahí está en su libro, dice, proclamen esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Oye, eso está en la Biblia. Eso dice la palabra de Dios. Entonces hay que conocer el objetivo de la guerra y tener un entrenamiento básico. ¿O no, Rafael Martínez? ¿Qué nos dice? Así es, profeta. Definitivamente, mientras uno está en el campo de guerra, se fortalece. Yo recuerdo hace muchos años cuando inicié en la liberación, las primeras liberaciones, a mí me dejaban tirado mínimo 3 días en cama sin poderme levantar. Fue un proceso difícil porque no tenía entrenamiento, no tenía conocimiento y lo hacía por pura inspiración de Dios. Era todo, no era ni cristiano en ese momento. Eh, Pasó el tiempo, me empecé a congregar con el pastor Abel, empecé a estudiar martes, jueves, domingo, martes, jueves, domingo. Después me inscribí a la escuela y todo eso fue un cúmulo de sabiduría para poder estar más fortalecido, para saber cómo hacer guerra, para, para tener victorias aplastantes y definitivamente el día de hoy mi cuerpo ya no lo resiente. Pero definitivamente las luchas ahora son diferentes a que como empezaron en aquel tiempo, ¿no? Entonces,
definitivamente las confrontaciones de poder siempre van a estar. Yo definitivamente ni los busco, ¿no? O sea, yo quiero hacer mis cosas y de repente sale uno, sale otro y que ya le pasó alguna cosa y que tienen ataduras con brujas y que, o sea, muchas cosas que yo he vivido y que todo eso me ha fortalecido a través del entrenamiento, estando en una escuela, leyendo las escrituras, haciendo ayuno. Todo eso me ha permitido a mí poder estar en pie, ¿no? Mi mujer tiene un grupo de oración, nosotros los miércoles tenemos hombría al máximo y así andamos todo el tiempo enseñando, fortaleciéndonos y entrenando día a día para poder vaciar esas almas que todavía están en el infierno y poderlas llevar al cielo con el poder de Jesús. Bueno, tener clara la definición de guerra, vivir un estilo de vida, ya, de guerrero. También decíamos, me gusta esta diapositiva donde están unos señores vistiéndose normalmente, ¿no? Decía Marcos Witt, decía, me gustó una enseñanza hace años también que fui con Marcos en Amistad Cristiana de México. Él decía, eh, estábamos chavos, ¿no? También Marcos estaba chavo. Decía, yo cuando me estoy vistiendo así textual, ¿verdad? Me empiezo a peinar y digo, me pongo el yelmo de la salvación y me pongo la camisa y estoy diciendo, también me pongo la coraza de justicia y me estoy poniendo los zapatos y los calcetines y me pongo dice Marcos Vidal, los el calzado del apresto del evangelio. Y cuando me pongo los chones, digo, me estoy ciñendo el cinturón de la verdad, y no. Entonces, me gusta esta diapositiva porque, pues, explica un poco, ¿no? Que diariamente ya tenemos esa eh, cuestión de guerra espiritual. Lo básico en un guerrero natural, pues la cooperación, la obediencia, ¿verdad? Ya, por ejemplo, si dice segunda de Timoteo 3:12, en verdad que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pues ni modo, vas a tener guerra y pues vamos a lucharle, ¿verdad? Ahí en segunda de Timoteo 4:18, Pablo dice, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial, ¿no? Entonces, ya estos apóstoles de la iglesia primitiva tenían ese concepto y debemos ponerlo en nuestro corazón de cooperación. ¿Qué es cooperar? Es estar dispuesto a trabajar en equipo, a hacer lo correcto, a hacer lo que tu conciencia te dice con otros y tener también la obediencia. Obediencia al Señor y la obediencia en los programas evangelísticos que tenga la iglesia, los programas de liberación que tenga la iglesia, ¿verdad? Impulsarlos, apoyarlos, ¿no? Algo que debe tener un guerrero natural, pues es valor, valor, por eso dicen, ¿quién no va a la guerra? Los pusilánimes no entran, no van, o sea, pues mejor quédate en tu casa, le vas a pasar el miedo a los demás. No, tienen que ser valientes, ¿no? Entonces, y tener liderazgo, el caso de Josué. Josué fue el que repartió en ejidos la tierra de Canaán, pero ¿cuántos años? Se dice que estuvo por lo menos 25 años con Moisés. Muchos quieren ser apóstoles, quieren ser profetas. Hay algunos que se autodenominan, dicen, yo soy apóstol, tengo los 5 ministerios, ¿cómo no? ¿De parte de quién? ¿No? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, el liderazgo también, miren hermanos, en la guerra las medallitas se ganan, ¿no? Entonces, Moisés y Josué, pues fueron, ¿cómo te diré?
diría un matemático, un binomio. Un binomio. Y Josué fue el que recibió la imposición de manos de Moshe y recibió el Espíritu, ¿no? Y hermanos, la verdad que aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra contienda, no son carnales, hermano, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué dice el libro de Zacarías 4:6? No es con poder ni con fuerza, sino con mi espíritu. Entonces, el Espíritu Santo nos va a ir guiando. Lo básico de un guerrero. Bueno, ahí está los valientes de David. ¿Alguien ha leído algo sobre los valientes de David? ¿No? ¿Cómo empezaron los valientes de David? ¿Eh? ¿Cómo eran ellos? Eran La unos, cueva de Adulán. allí, ajá, entraron a la cueva de Adulán con David, pero ¿cómo llegaron? Pusilánimes, endeudados, acobardados, y por la unción que Dios le había dado a aquel pastorcillo David, que ahora era un guerrero, que había matado al gigante Goliat, y de tener ese compañerismo, ese compromiso total, se hizo una tropa élite que está en el libro de Samuel, ahí hasta sus nombres los dejó, ¿no? Los héroes de David, se trataba de 30 guerreros, pero esos 30 se fajaban con miles. Eran guerreros profesionales vinculados en lealtad, en fidelidad. Hoy hay gente que no se desvincula, no hay. Miren, la lista completa aparece, léanlo por favor de tarea en segunda de Samuel 23. Y ahí esas guerras que tuvo David con los filisteos, hombre, a mí me impresiona una ocasión donde dice que está luchando uno de ellos y se le quedó pegada la espada a la mano. No sé si te puedes imaginar eso. Fue con tanta fuerza que se le quedó pegada la espada. ¿Sabes qué han de haber tenido para despegarle la espada? A ver, un dedo. Ah, uf. A ver, otro dedo. Ah. A ver, despégale el otro dedo. Uno, dos, tres. Ah. Ya salió la espada. Ah, eso quiere decir que tan apegada a la palabra de Dios debemos estar, que la debemos de saber usar con poder. Dice Primera de Corintios 16:13, y esto va para los varones, y yo creo también para las mujeres, pórtense valientemente. Dice, estad alertas, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente. Varonilmente. Sean fuertes, ¿no? Josué, ¿cómo les dijo? No teman, no se acobarden, sean fuertes y valientes, porque el Señor hará con vuestros enemigos. Cuando tú te postras en oración, dependes del rey que ya venció. Mira, el diablo tiembla. Ahora, lo básico en el guerrero natural. El guerrero natural hace propuestas diplomáticas, usa la inteligencia, la táctica, ¿no? Ok, voy a empezar a activar a mi iglesia en guerra espiritual. ¿Cómo le haré? Si el pastor no cree, bueno, me voy a empezar a orar con él, me voy a pegar con él. No, siempre la táctica, ¿no? En la guerra hay cuerpos diplomáticos, ¿no? Ahorita Benjamín Netanyahu está recibiendo algunas propuestas para
ver cómo le hacen con la guerra ahí con los de Gaza. Dice Lucas 14:31, hermanos amados, ¿o qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Entonces, en la guerra Dios nos ayuda a ser prudentes. El guerrero natural debe saber que va a haber ataques sorpresas y que va a haber batallas decisivas, como dice aquí mi hermano. Pues yo ya ni busco la guerra, no me llegan, ¿verdad? Por ejemplo, batallas decisivas. Israel, vamos a tomar un ejemplo de guerra natural, ¿no? ¿Se han oído de la famosa guerra de Yom Kippur? Yo creo que el Yom Kippur se hizo más famoso por la guerra que por lo que significa. Yom Kippur es el día de ayuno especial de los judíos, ¿no? Pero cuando estaban ayunando los judíos, sus enemigos dijeron, ahorita los agarramos débiles, ahorita los agarramos ocupaditos en su religión. Y la coalición árabe, esto fue en el 73. Yo recuerdo que oía que había guerra en Israel en ese entonces. Los árabes se juntaron contra Israel en el día más sagrado, era el Shabbat. Y es lo que le llamaron la guerra de los 6 días, donde Israel dijo, pues, aunque sean muchas naciones árabes, eran Egipto, Jordania, Siria, en contra de Israel. Israel les ganó. Un puñado de valientes les ganó a todos esos. Y eso hizo que Israel dijera, esta tierra es mía, desde tiempos de Abraham, y sáquenme si pueden haber. Y yo de una vez proféticamente te digo, esta guerra que tienen ahí con Hamas y con Hezbollah y con los grupos terroristas de ISIS, Israel no va a salir de su territorio, hasta la venida del Señor. Y aunque sea rodeada de ejércitos, Israel ya no suelta lo que ya Dios le dio. En el 73 hubo una concentración de egipcios, ¿no? Y la mitad, los militares se hicieron ahí en Gaza, precisamente, porque la franja de Gaza está en la frontera. Vete a ver tu mapa bíblico, dónde está Gaza, y vas a ver que da frontera con Egipto, ¿sí? Y Israel ganó en 6 días. Todo ese territorio lo ganó. Entonces tuvieron que venir Naciones Unidas, los del mandato británico, le dijeron, oye Israel, devuélvele su territorio a estos. Y dijo, bueno, no incorporamos gas. Y Cisjordania ahí se quedó en el limbo ya. ¿No? O sea, yo les digo que sí, puede haber ataque sorpresa del enemigo y debe usted estar listo. Yo estoy listo para un ataque sorpresa, porque ya he recibido tantos que digo, Señor, abre mis ojos y que esté yo preparado, porque pues así es la vida. Va a haber batallas decisivas. En la guerra natural hay guerra ofensiva y guerra defensiva, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Armas, conocer el manejo, ya lo dijimos. Vean ustedes, ahí están en la trinchera. Cada uno de nosotros tiene una trinchera. Dios nos puso en diferentes trincheras en la guerra espiritual. Trinchera es un lugar de resguardo desde donde vas a hacer tus ataques, ¿no?
Entonces, vean ustedes. También lo básico de un guerrero natural, comunicación con sus compañeros. Por eso decimos, estemos orando unos con otros. Forma tu equipo. Hay que conocer los blancos, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean ustedes, vean Segunda de Crónicas 32, cómo el rey Asa les dijo, sean fuertes y valientes, vamos a esperar. Entonces hubo comunicación. Les habló a los de doble ánimo. ¿Cuántos saben que hay cristianos de doble ánimo? Y no se enoje conmigo, hermano. No se enoje conmigo, hermano. Oye, ¿No se oye? ya, ¿Sí se oye? ya se oyó ahorita. Bueno, se los voy a Sí, sí se volver a oye. decir. Yo creo que el diablo quiso enmudecer. Les dije, no se enoje conmigo, hermano. ¿Cuántos saben que hay cristianos de doble ánimo? Y le digo, ¿por qué son de doble ánimo? Porque son inconstantes. Ahora, en la guerra natural va a haber ataques, contraataques. Usted va a aprender en este curso a que si está en la guerra puede haber un contraataque. Muchos dicen, ay, entre más me entrego a Dios, más ataques recibo. Pues sí, pues no se oye, está aprendido. Sí, sí se escucha. Dice, María Basolo, gracias. Muchos dicen, ay, no, más ataques. Lo que pasa es que no has visto cómo atacaban los amalecitas. Tienes que conocer cómo es la guerra de Amalek, la movilidad, todo eso, ¿no? Que eso es en lo natural. No sé si quieres hacer un comentario, Anita o Rafa. Los amalecitas atacaban por la retaguardia y atacaban a los débiles y enfermos, a los niños y a las mujeres. Yo hago una oración siempre que termino de hacer algún tipo de liberación o de orar por alguien. Yo siempre oro para que no me llegue el contraataque, la venganza y los espíritus amalecitas, para que no pueda tocar mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi casa, la iglesia, mis finanzas, todo queda cubierto con la sangre de Cristo. Siempre hago esa oración para que todo esté cubierto, porque los espíritus nos conocen y saben contraatacar y no se quedan en paz cuando nosotros avanzamos con el reino de Dios y retrocede el reino de las tinieblas. Siempre va a buscar un contraataque y regularmente va con los más débiles o los enfermos o otro tipo de situaciones. Entonces, yo siempre hago esa oración, profeta. Está bien, qué bueno que ya la aprendiste a hacer. Sí, pues me acuerdo cómo estabas bien enojado el día que se metieron a tu casa a robar, ¿no? ¿Verdad? Pero tuvimos que aprender, amados. Estamos aquí también para aprender, enseñar esos ataques, esos contraataques. Siempre que tengamos una guerra espiritual, haga usted una oración prohibiendo a Satanás cualquier actividad vengativa en contra de tus hijos, de tu economía, de tu salud, etcétera, ¿verdad? Gloria a Dios, lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, vamos a ver lo básico. Ya vimos de un guerrero natural. Ahora, de un buen cristiano. Vamos a combinar. Vamos a ver, quizá yo en esta mano tengo las virtudes de un guerrero natural y en esta mano tengo las virtudes de un buen cristiano. Entonces vamos a hacer, ¿qué va a pasar si tomo las virtudes del guerrero natural y tomo las virtudes del buen cristiano? A ver, acompáñeme, por favor. Allá en casa haga usted esto.
Aquí en mi mano izquierda tengo las virtudes de un guerrero natural. Y aquí en mi mano derecha tengo las virtudes de un buen cristiano. No dije de un cristiano medio tibio, no. De un buen cristiano. Ahora, vamos a juntar esas virtudes. Vamos, júntelas, júntelas, júntelas. Apriete usted sus manos con fortaleza, con unidad. ¿Qué va a pasar? Así se agarra la espada para empezar un ataque. Lo que debe de tener un buen cristiano es que conoce el reino de Dios. Todo lo que Jesús dijo acerca del reino de Dios. Cristo tiene toda la autoridad del reino. Él dijo que Él es y lo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Leas el Salmo 24. 24, 7 al 10, son 3 versículos poderosos. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Vean ustedes cómo la Biblia nos muestra el Rey, el reino de Dios, ¿no? Un buen cristiano también, lo básico que debe tener un buen cristiano es comunión con Dios diaria, conocer a Dios cada vez más. ¿Qué es comunión? Comunión, así se llamaba una de la iglesia que tuve comunión, es común unión. Está formada de 2 palabras, común unión. Comunión en griego es koinonía. Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Un buen cristiano va a tener comunión con Dios. No me suelto de Dios, pase lo que pase, cueste lo que cueste, y voy a conocer más a Dios. Amén. ¿Alguien diga amén? Amén. Lo Amén, básico amén. que debe conocer Amén. un buen cristiano. Bueno, adoración. Adoración. Pero adoración en espíritu y en verdad. A ver, vamos a preguntarle a Anita. Anita Falcón, ayúdanos para definir qué debe tener un buen cristiano. Sí, en primer lugar, tiene que tener una intimidad con Dios. No es de todo, no es de un ratito, sino que es pues a cada instante, ¿no? Poner a Dios en todo, las decisiones que vayamos a tomar o todo lo que hagamos. Debemos de leer la palabra, debemos de agarrarnos del Espíritu Santo y también tenemos que conocer nuestra identidad en Dios, conocer las armas que Él nos ha dado y cómo usar esas armas. También, pues, creo que tenemos que reconocer que estamos, o sea, somos a veces iglesias pasivas, con una actitud pasiva y de derrota, y siempre andamos con los problemas, con situaciones, y que no sabemos cómo resolverlos.
pero no nos damos cuenta que andamos con esa pasividad y con esa derrota, porque el enemigo ha levantado fortalezas en contra de nosotros. Y como decía usted hace un momento, entre más aprende uno, vamos a tener más ataques. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de detener la obra de Dios. Y Dios nos está llamando, pues, a aprender, nos está adiestrando. Y él nos está diciendo que pues que nos levantemos y que tomemos el gobierno de, pues de nuestros enemigos. Pero para esto, el enemigo número uno, como usted lo decía en la clase, en los principios básicos, somos, a veces nuestro enemigo número uno somos nosotros mismos. Nosotros somos los que a veces le damos cavidad o abrimos puertas al diablo. Entonces, si nosotros no cerramos esas puertas, vamos a seguir con problemas. Tenemos que conocer, hay que reconocer que también la mente es el taller o el laboratorio de Satanás, y es donde tenemos que primero enfrentar nuestras batallas interiores, porque a veces también le echamos la culpa todo al diablo. Una mala decisión que nosotros tomamos y que no consideramos a Dios en nuestra vida, le decimos, es que el diablo, y queremos ver demonios por todos lados. Tampoco se trata de eso. Tenemos que reconocer las batallas que tenemos internas y saber reconocer, tomar todo lo que nos está y que no nos deja avanzar. Entonces, tenemos que tomar las armas y conocer quiénes somos en Cristo Jesús. Bien, bien, bien. Mira, si el enemigo está preparando armas o ataques en contra de ti, hermano, hermana que me oyes por allá, y el tipo de parque que él está preparando no es más que muestra del miedo que te tiene. En el momento que usted y yo nos levantemos en el nombre de Jesús, nuestro Rey soberano, en el poder de Dios, en el Espíritu Santo, el enemigo tiembla y está derrotado. Un buen cristiano también debe saber ganar a otros. Un buen cristiano debe conocer el evangelismo, sabe dar su testimonio, lo que Jesús, nuestro Señor, hizo por él, el cambio de vida que hizo el Espíritu Santo en usted. Saber conducir a otro de la manita, pian pianito, para que reciba a Cristo como Señor y Salvador, y después de que lo reciba, ¿verdad?, tener un discipulado, porque el Señor no nos llamó a ser gente conversa, sino gente que tenga un discipulado, que esté en constante aprendizaje, que sea alguien que, como ya dijimos, lea su Biblia, tener sabiduría, conocimiento de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra vive, ¿eh? Y dice, el escritor es más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Al leer la Biblia, vamos tomando sabiduría, ¿no? Vamos a saber las cosas que van a venir, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo, mi identidad, saber que somos hijos de Dios,
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron aquí, estamos con un grupo maravilloso, poderoso, glorioso, de hijas de Dios, de hijos de Dios, que Dios les dio un poder, hermano. Todos los dones potenciados de este grupo, wow, es poderosísimo. O sea, no somos engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Sí, fuimos engendrados por papá y mamá, cada quien, de diversas familias. Es más, estamos en diversas familias ministeriales, pero no fuimos engendrados de voluntad de varón, sino fuimos engendrados de Dios. Tenemos el ADN de Dios metido en lo más profundo del tuétano, del hueso, de la coyuntura, ¿verdad? Entonces, vea usted el poder de Dios cuando recibimos al Espíritu Santo. Y tenemos, bueno, ya como soldados de Dios, cubrirnos las espaldas unos con otros, podemos compartir momentos de oración, de consejo, y otra vez saber ganar las almas, tener un ministerio. También un buen cristiano tiene un ministerio. Y no quiero decir, ay, evangelista, el gran evangelista, la gran evangelista. Ministerio es servicio, diáconos. Diáconos significa servicio. Lo que sea que vaya yo a hacer, lo hago para la gloria de Dios. Estar sirviendo en la iglesia. Yo no conozco, a ver, pongan atención, por favor, por lo que voy a decir, les ruego esta atención. No conozco un cristiano, bien cristiano, buen cristiano, primero que no haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador con evidencias, con fruto. Dos, que esté bautizado en agua. Y si es posible que esté bautizado en el Espíritu. Que esté diezmando, ofrendando. Que esté metido en la visión de una iglesia, congregándose. Aunque sea una iglesia virtual como la mía. O una iglesia presencial, eso no demerita nada. Que esté ganando almas a sus parientes, a sus amigos, a quien sea ganando almas. Yo creo que eso es un buen cristiano, que esté sirviendo y que tenga, bueno, compañerismo, unidad con otros creyentes, que se pueda comunicar con otros creyentes en unidad. A veces hay creyentes que dicen, ya no me hables. Bueno, pues no te hablo, pero nada me va a impedir que siga orando por ti, porque debo de amarte, debo perdonarte, debes perdonarme, ya, ¿no? Compañerismo, unidad con otros creyentes, hermano. Estamos realmente en una guerra, ¿no? Ah, ¿quién crees que está ahí al frente, ahí en el podio? Ese señor es el responsable del ejército de Israel. Nomás basta verle la mirada para saber la clase de hombre que es. El que está ahorita responsable de la guerra,
Es uno de los generales. Y hermano, valentía. El reino de los cielos es de los valientes. Y solo los valientes, dijo el Señor, lo arrebatan, ¿no? Entonces, hermanos, estamos en pie de guerra, cada día que pasa es uno menos para el juicio de Satanás, por eso está tan violento. Dijo Jesucristo, nos profetizó que el mal se iba a aumentar y se está aumentando, ¿no? Pero ahí está el Señor en medio de los soldados de todos los tiempos, de todas las naciones, rodeado de valientes. Y ahí debemos estar nosotros. Combatimos para un reino que no tendrá fin, ¿eh? En el libro de Daniel dice, su reino será sempiterno, no tendrá fin. Combatimos, amados hermanos, para un comandante, rey y Señor Jesucristo. Él ya conquistó las fuerzas del enemigo. Ya nos toca como Josué ir a tomar el territorio que ya es del Señor. Nuestra victoria está asegurada. Seguro que sí, que está asegurada. Entonces, si eres de Cristo, estás en este grupo, bueno, a lo mejor entras por curiosidad y apenas estás empezando a entender algunas cosas. Hoy tenemos algo por lo que vale la pena vivir, ¿eh? Por lo que vale la pena pelear. Algo por lo que vale la pena continuar adelante, ¿verdad? Que fuimos llamados a esto, hermanos. Y también incluso hasta morir por ello. Y si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. ¿Verdad? Y quiero terminar esta clase antes de tener un poco de diálogo. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Eso nos enseñó Jesús. Y él una vez le dijo a los discípulos y le dice a todos los que sean sus discípulos, ya no los voy a llamar siervos, ya no los voy a llamar discípulos, los voy a llamar amigos. Amén. Vamos a finalizar esta presentación y entramos a unos minutos de oración o de